Sola Pérez. Hoy una escritora uruguaya, Marosa Di Giorgio. ¿Qué tal Sola Pérez? ¿Cómo andan? Bueno, hoy les traigo una autora oriunda de Salto, Uruguay. Encima Salto es un lugar a donde toda mi infancia fui en las vacaciones de invierno. Mis padres nos llevaban a mi hermana y a mí a Salto, a las termas de Daymán, ahí en el país de Uruguay. Así que Salto es un lugar que conozco muchísimo porque toda mi infancia estuvo ahí. Y esta escritora, Marosa Di Giorgio, es oriunda de Salto. Bueno, les cuento un poquito, hay muy poca información de Marosa Di Giorgio. Hoy les voy a hablar de este libro, La Flor de Lis, y les voy a contar un poquito de qué se trata y un poquito sobre Marosa Di Giorgio. Como les decía, hay muy poca información sobre ella. Es una autora que nació en el año 1932 y fallece en el 2004. Parece que es una autora que iba ahí en Salto, iba a un bar y obviamente la gente ahí, los escritores del momento, bueno, se juntaban con ella. Era alguien que hablan de ella como una persona muy, pero muy agradable, muy sabionda, una escritura que ahora vamos a ver porque les voy a leer algunos parrafitos, pero dicen en un documental que de hecho lo pueden ver en YouTube, que está muy bueno. Ahí los que la conocieron y escritores del momento dicen que su escritura se asemeja o se la puede comparar con la pintura flamenca del siglo XVI. Por ejemplo, más que nada con Del Bosco y con Arcimboldo. Yo estuve viendo un poco estas pinturas para ver cómo eran, ¿no? Bueno, Del Bosco lo conocía, pero quería ver un poquito cómo eran estas pinturas. Y es verdad que se puede comparar con su escritura con la pintura flamenca del siglo XVI, porque tiene algo como muy delirante y que de repente sale con algo desopilante, pero su escritura siempre está relacionada con la flora y la fauna. La naturaleza es el centro de su escritura. A partir de la naturaleza, ella hace un montón de comparaciones y metáforas. Su escritura tiene que ver con un lenguaje muy, pero muy rico y muy florido. Ella se crió, digamos, en el campo, así que por eso también su escritura tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? Su crianza, ¿no? Fue en el campo, más que nada en el campo del abuelo, entonces estaba muy relacionada también con los animales. Y bueno, y ella miraba la vida desde ahí, ¿no? Parece que usaba unos lentes con forma de mariposa y ella tenía unos pelos colorados, así muy arrabaneros, podríamos decir, y se paseaba por la ciudad de Salto en la década del 50. Pensemos eso, que esto fue una de las grandes escritoras icónicas de Uruguay en la década del 50, y ella se paseaba por Salto con esos pelos colorados y esos lentes en forma de mariposa y llamaba la atención, imagínense, de todo el pueblo. Salto es un pueblo muy chiquitito, piensen en Uruguay, una cosa muy, 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 muy chica, digamos, ¿no? Donde todos se conocen. Ella, dentro de lo que es esta década del 50, hay otra gran autora, también uruguaya, que se destacó en esa década, que es Harmonia Somers. Ella escribió un libro, Harmonia Somers, que se llama La mujer desnuda. Les cuento esto para después volver a La Flor de Lis de Marosa Di Giorgio. Pero Harmonia Somers, en su libro La mujer desnuda, lo escribe bajo un seudónimo y produjo un gran revuelo esa novela. ¿Por qué? Porque hablaba de una mujer que de repente se saca la cabeza y después se la vuelve a poner,
pero en ese sacarse la cabeza y volvérsela a poner es como que nace otra mujer, ¿no? Con nuevos pensamientos, con nuevas ideas. Y esta nueva mujer empieza a caminar por el pueblo. Armonía Somers vivía un poco distante de Montevideo, y empieza esta mujer a caminar y se empieza a meter en la casa donde hay hombres y se les mete a los hombres en la cama. Entonces los hombres empiezan como a perder el juicio porque quedan completamente excitados y conmovidos por esta mujer que circula por el pueblo desnuda y que se les mete a los hombres en la cama. Bueno, de algo de eso se trata el libro de Armonía Somers, La mujer desnuda, que es como su libro cumbre y célebre con el que aparece e irrumpe en la literatura de la década del 50 en Uruguay. Entonces tenemos a estas dos escritoras, a Marosa Di Giorgio y a Armonía Somers, de esa década en Uruguay. Y Marosa Di Giorgio, como les decía, su literatura está relacionada con la naturaleza. Ella escribía poemas también, pero La Flor de Lis son diferentes entradas y fragmentos que son, la verdad, uno más lindo que el otro. Yo les seleccioné acá en principio dos. Ahora les voy a leer uno y vemos si da para leer otro, que también se los quiero leer. Para que ustedes vean, porque es muy difícil decir cómo escribe Marosa Di Giorgio y bien de qué escribe Marosa Di Giorgio. Es como complejo poder definirlo, entonces me parece que para que ustedes puedan tener una mejor idea sobre la autora es poder leerles un fragmento. Dice así una de las entradas: un solo dedo ancho, blanco, corvo, calas. Una mano de aurora apretando el racimo sexual verde y pesado, bromelias. La Virgen está dentro de las matas, con el mismo antiguo traje. Narcisos se erigen o se inclinan dorados y de oro en su homenaje. Y pasa el pájaro de un solo pie, se desliza elegantemente. Por todo, lo vi, no lo vi, es mentira, sé que está, no existe, hay uno, son 100, ¿qué va a ser? ¿Qué importa? Yo lo vi, yo no lo vi. La tarde está inmóvil, como si no fuera a anochecer. Pasa el pájaro que camina con un solo pie, sin saltar. Da un grito pequeño y cae algo de un árbol. No se sabe si una fruta, una margarita, este papel. Precioso. Les leo otra entrada. Entré con pasos de mariposa. Todos dormían solos o abrazados. Alguno pareció despertar y yo me adosé a una puerta. De seguro andaba en el ensueño de los dormidos. Alguien estaría soñando bromelia. Fui a la cocina. En la mayor oscuridad, sin encender ni un cirio, saqué frascos, tarros, aceitunas, azúcar, harina, la pasa de higo. Amasé y moldeé todo sin equivocarme. Dejé el postre tendido en la mesa, sin probar, y me dirigí al jardín, a la noche, a la potente luna. En cierta ocasión, estando en una cocina, me tomaron del hombro. Quedé helada. Alguien de la casa se habría levantado y me apresó del hombro. En la asamblea de las tinieblas eso estaba previsto, pero teníamos la casi certeza de que nunca ocurriría, pues nos movíamos a un espacio muy fino, rarísimo, entre la luz y la sombra, la muerte y la vida. Bueno, Marosa Di Giorgio. ¿Y saben con qué se lo quiero relacionar? ¿Con qué lo linkeo en esta oportunidad? Acuérdense que vengo linkeando un libro de literatura con un libro de filosofía o de ensayos. ¿Saben con qué se lo voy a linkear? Con nuestro querido filósofo alemán Nietzsche. Así habló Zaratustra. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Marosa Di Giorgio con Nietzsche? Bueno,
ojo al piojo que hay un lindo linkeo. A ver, este filósofo alemán con gran influencia en el pensamiento contemporáneo escribió Así habló Zaratustra en el año 1883. ¿De qué se trata este libro? Zaratustra comienza, digamos, son las reflexiones, ¿no?, de un filósofo, de alguien que se va, ¿no?, en un viaje filosófico, se retira a las montañas por 10 años, la soledad ahí de la montaña, en una especie de cosa ermitaña y en búsqueda de la sabiduría que le puede dar la contemplación de la naturaleza. Entonces, este filósofo que se va ahí a la montaña a pensar y a tomar de la naturaleza para poder considerarse un superhombre, para llegar a ser un superhombre, comienza a reflexionar y se compara él, por ejemplo, ¿no?, con un bosque y una noche de árboles oscuros del cual brotan taludes de rosas. Entonces, en ese punto lo relaciono con Marosa di Giorgio, donde es la naturaleza la que les proporciona reflexiones sobre la vida y sobre sí mismos, ¿no? Zaratustra, les voy a leer un poquito, pero él tenía dos grandes compañeros en este recorrido filosófico que hace, que eran el águila y la serpiente. El águila simboliza la altura, la visión, la libertad, mientras que la serpiente simboliza más que nada la sabiduría terrenal, la astucia, la conexión con la tierra. Entonces, Zaratustra va a ir reflexionando en la montaña y vamos leyendo diferentes también entradas y reflexiones, porque su idea era ver cómo desarrollar esto de llegar a ser un superhombre, ¿no? Él se describía a sí mismo como un sol dorado que debe justamente descender para iluminar a la tierra. También habla de sus pensamientos a modo de tormentas, ¿no?, que agitaban su espíritu. También él compara, por ejemplo, a los hombres débiles con las hierbas malas de las cuales deberían ser, digamos, arrancadas, ¿no? Y utiliza la imagen de un árbol que cuanto más alto mejor, porque cuanto más alto tiene que tener más raíces hacia abajo para que puedan sostener estas raíces la copa de los árboles y de ese modo, ¿no?, poder soportar las vicisitudes de los temporales y de los vientos. Así que bueno, esto es mi linkeo de hoy de Marosa di Giorgio con Así habló Zaratustra de nuestro filósofo alemán Nietzsche. Así que bueno, espero que les haya gustado esta solapa, una solapa distinta, novedosa. Suscríbanse, compartan, síganos por Instagram, por YouTube, por supuesto, que es donde aparecen las solapas todos los miércoles, y también por nuestro TikTok. Así que, bueno, seguimos con más solapas como siempre. ¿Por qué? Porque seguimos con más literatura.